amigos. Si tienes dudas sobre cómo prevenir las adicciones, acude al IAPA. Regresamos con el programa. Gracias, ya estamos de regreso. Vamos a ver el video. Corre. Los poppers es como que sientes la música, sientes más como lo tocan en el antro, sientes mucho la música, la adrenalina, sientes el beat de tu corazón al por mayor, así los pulmones se te salen casi. La verdad no sé si son dañinos para la salud, a mí no me... Doctora Silvia, ¿qué te parece lo que acabamos de ver? Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que está aquí hablando de un tipo particular de inhalables, que son los poppers. El problema principal en México es el uso de disolventes, como podemos hablar del tiner, del activo y todo este tipo de cosas. Y hay cosas que tienen en común y cosas que son diferentes. Hablábamos de que lo común es que se inhalan. Sí. Y eso de entrada da una percepción de que es menos dañino que, por ejemplo, inyectarse. Pero es una percepción. Llama mucho la atención aquí que el muchacho dice, yo siento que no hace nada. Y a mí me gustaría que eso se connotara con la evidencia científica de qué hace una sustancia al introducirse al sistema nervioso y alterar las funciones del cerebro, o en este caso, por ejemplo, también del sistema cardiovascular, que él dice, sientes que se te salen los pulmones o que el corazón va todo lo que da. Es una situación en donde se mezclan los efectos que podemos medir, analizar, y hay una experiencia no de un testimonio, sino de una investigación generacional contra una percepción. Y la percepción de que oler no hace daño está muy difundida y es quizá uno de los mayores peligros de los inhalables. Y me explico, la gente sí sabe que si inhalas algo tóxico te mueres, pero las personas piensan que oler, por definición, pues ¿cómo te va a hacer daño? A mí me han hecho la pregunta exacta, ¿a poco oler hace daño? Pues depende qué estás oliendo. En particular, los inhalables tienen la capacidad de incorporarse al sistema nervioso con mucha facilidad y eso pues se está reflejando en esto que dice, los efectos los siento en un minuto, los siento de inmediato. Eso quiere decir que en un minuto, bueno, en menos, en cuestión de segundos, están en el sistema nervioso central y desde luego sí tienen efectos. Podemos platicar de ellos después, pero quizá después de valdría platicar la pena de una vez, doctora, hablar justamente de los efectos que causan los inhalables, no nada más los poppers. Habría muchos efectos, ¿no? Los efectos que normalmente va a sentir una persona es como lo dijo el muchacho, va a sentir una especie de incremento en la sensibilidad, pero este incremento en la sensibilidad tiene lugar en una plataforma previa que es las expectativas de este chamaco. Este chamaco quiere sentirse arriba. A ver, ahí ya la mente es tan, valga la expresión, tan roñosa, tan mañosa, que si tú le dices, esto te va a elevar, ya estás promoviendo un efecto en esa dirección. Entonces, normalmente estas sustancias se usan, por ejemplo, y te van distorsionando la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de seguir secuencias, la capacidad de hilar, lo que se llama el tren de ideación, etcétera. El resultado de todo esto es que distorsionas lo que es real versus lo que existe en la mente. Y esto, si lo haces repetido, o a lo mejor en muchos casos desde la primera, porque nunca sabemos cómo viene la mente, el alma del usuario, tiene efectos que pueden ser desde aparentemente nada hasta que el cuate un día se nos muere por inhalar. Sí. ¿Qué pasa entonces? Entre las cosas más populares que vemos, por ejemplo, en la calle, es que los chamacos, como sienten que al inhalar en un minuto ya están en la nube, creen que la realidad todo es así. Y el resultado de eso es que, por ejemplo, conductas que requieren un esfuerzo repetido de largo plazo, ya las ven como aversivas. ¿Qué significa esto? Si el chamaco tiene que ir a la escuela, donde se requiere un esfuerzo continuado, va a sentir, no, ¿a la escuela para qué? Si aquí en un minuto puedo ser feliz. Claro. Hay otro tipo de ganancias, por ejemplo, mientras más carenciados emocionalmente están los chamacos, que es algo muy probable como factor de riesgo para usar drogas, inhalantes en particular, es que con 5 pesitos, que es lo que cuesta una mona, o con 15 pesitos, lo de una mamila, un chamaco siente que tiene los cuates que le dan un soporte emocional que en la familia no tiene. Una mamila es una... Una mamila es una botellita así, que tiene un tipo de tiner. Ya. Y de ahí se vacía una muñeca, un trapito. Entonces es una mona y es una mamila. Pero puedes abrir de la mamila y le estás inhalando de ahí. Sí. Y entonces con 5 pesitos o con 15 pesitos tienes la familia que no has tenido, o sea, una familia cálida,
tierna, cercana, apoyadora, que te van a decir, tú eres valedor, tú eres importante para nosotros. Vas a perder la sensación de hambre física, o sea, si no has comido se te olvida. Sí. El frío, o sea, cuando los chamacos viven en la calle, se les olvida que hay frío. De hecho, tenemos evidencias de chavos que hemos visto que un día se nos amanecen ahí muertos de hipotermia porque se desregula aquí el termometrito que tenemos. Sí. Otra sensación es una felicidad que no pueden describir por el soporte grupal, ¿sí? Mientras que por 5 pesos jamás tendrían ni acceso a un médico que les quite la enfermedad, ni a una familia, ni a una papá, ni a una mamá, ni nada. Por eso son tan gananciosas este tipo de sustancias. Doctora, además de estos efectos emocionales de los que habla el doctor Arturo Ortiz, ¿qué otros efectos hay en el organismo? Pues mira, en realidad estas sustancias tienen la capacidad de tener el cambio emocional tan inmediato por su capacidad de llegar a atravesar todas las membranas biológicas, y es porque tienen mucha afinidad por los lípidos del organismo. Y nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso está rodeado de capas lipídicas, nuestras membranas de las células en general. Entonces llegan a todos lados y llegan rápidamente. Entre las cosas que pueden producir, por ejemplo, es llegar al corazón. Y se ha visto que algunas de las sustancias que, para empezar, pues nunca fueron hechas para consumo humano en el sentido que se está utilizando, son para uso, son para lavar, para pintar, para bolear zapatos, para cosas por el estilo, para disolver. No son hechas pues para probarse. Entonces, desde luego, no hay ningún estudio que hayas dicho en esta administración no causan daño, porque no fue ese el propósito. Doctora, perdón, y tal vez por eso no están en esta categoría de drogas. Pues es que es una categoría, depende cómo la definas. Yo soy farmacóloga, entonces, hablando de sustancias que modifican las emociones y el estado de ánimo y eso, pues sí son drogas. Lo que sucede es que fueron, al menos los principios, como puede ser el tolueno, que es uno de los componentes de muchos disolventes, actúa igual que otras sustancias, independientemente de su origen o de su estatus o de cómo se vendan. Y eso es algo que tienen que entender los muchachos. El cerebro, lo digo yo mucho, no distingue entre categorías que nosotros hacemos, distingue entre sustancias que pueden modificar la manera en que funciona el cerebro o no. Esto indiscutiblemente puede modificarlo. En común tienen que, al estar inhalando algo que no es aire, sino estar utilizando en su lugar otra sustancia volátil, otro vapor, pues están desplazando el oxígeno. Entonces, en principio, hay menor oxigenación cerebral. Después, esta capacidad, incluso desde que el thinner o los disolventes o estas cosas toman la piel, se ve que se reseca. Y se reseca porque disuelve la capa de lípidos. Y eso es por la capacidad de penetrar a las capas de lípidos. Penetra el cerebro, penetra el corazón, atraviesa la placenta en las mujeres, por ejemplo, y se ha visto que puede alterar el ritmo cardíaco. Entonces, incluso desde la primera administración, esto los muchachos tratan de no creerlo o no les conviene, pero hay datos tristemente documentados, existe el riesgo de muerte súbita. Y contrario a otras drogas, que sí se sabe que realmente se va generando mucha tolerancia y eso muchas veces lleva a una sobredosis que lleva a la muerte, acá puede ser desde la primera vez en sujetos que no tienen que haber sido usuarios de mucho tiempo. Y es porque altera esta capacidad de llegar a todas las membranas, a todos los lugares, altera algunos canales del corazón, el ritmo y la frecuencia con la que se contrae el corazón, pierde el ritmo causa arritmias, y eso puede llevar a la muerte. Entonces, pues tiene efectos sobre prácticamente todos los órganos, corazón, placenta, feto en formación, hígado, riñón, en realidad está llegando a todas partes y dependiendo de la sustancia puede haber mayor o menor riesgo de daño renal, de daño del hígado, pero todas afectan la manera en que funciona el sistema nervioso y en general, pues nervio, cerebro, todas estas partes. Este fenómeno que señala la doctora se le llama la muerte súbita por inhalación. Así es. Pasa en la Ciudad de México y también pasa por otro fenómeno. Normalmente como los inhalantes como que bajan el tono emocional, el sujeto entra como en un estadio como de paz, de calma, de tranquilidad, etcétera, y es muy frecuente, no solo como dijimos hace rato, que se queden dormidos en las calles, venga el frío y se amanecen muertos, sino que se les queda el trapito o en muchos casos una bolsita pegada en la boca y en la nariz y entonces ellos mismos inconscientemente se sofocan
y es la otra causa por Sí. la que hay muerte por inhalación, ¿sí? De cualquier manera, en estos casos, lo primero que uno le dice al chamaco, oye, cuídate, que no sé qué, ellos sí te van a decir, oye, no me pasa nada. Y es porque es tan amenazante la fantasía de morir que lo primero que la mente hace es decir, no me hace daño. Si tú le preguntas a cualquier chamaco, te va a decir, no, a mí no me hace daño. Sí. Y entonces ya hay como un proceso de 3 partes. Sienten bonito, piensan que no hacen daño y se conducen como si no pasara nada. Ya cuando estas 3 esferas están invadidas, el chamaco técnicamente ya está clavado. Vamos a volver con estos detalles, Gracias. doctor. Vamos a volver con más información después de este corte. Sigan con nosotros. ¿Tienes algo que decirle al público? Si tienes problemas con las adicciones, puedes llamar a IAPA. Continuamos con el programa.